Profesora Sandra Isabel Vargas, mi nombre es Ricardo Castro, este es mi documento de identificación. A continuación voy a explicar el desarrollo de la práctica 2 de instrumentación, adecuación de señales. Punto 1. Implemente un puente de Wheatstone alimentado con un voltio para la medición de fotoresistencia. Equilibre el puente de Wheatstone cuando la luz tenga su máximo valor y evidencie la versión de salida del puente de disminuir la intensidad de la luz. Entonces, según lo que hicimos en la práctica 1, al tener 100% de luz tengo una resistencia de 506 ohmios. Entonces balanceo mi puente con la siguiente ecuación, obteniendo una resistencia Rx de 506. Después de esto, de lo balanceado, tomé los valores, la salida del puente y grafiqué en Excel el voltaje de la salida del puente versus la intensidad lumínica. Esta fue la gráfica que obtuve. Vengo aquí a Tinkercad. Que nos dice que a full luz el puente está balanceado y efectivamente 0 voltios. Y cuando está a mínimo luz tengo 658 milivoltios. Después fui variando y tomando los diferentes valores para realizar la gráfica. Aquí está 0 voltios, 658. Segundo punto. Aplique la salida del puente de Wheatstone del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales. Obtenga una salida en escala de 0 a 10 voltios. Este es el plano con el cual me voy a guiar. Entonces, a la salida de mi puente tengo 0.658 voltios. Calculo la ganancia Vout sobre Vin. 10 voltios, que es lo que quieren según la guía, sobre 0.658. Me da una ganancia de 15.20. Esta es la fórmula de la ganancia. Asumo una de 1 con 10K y reemplazo en la fórmula. Esto me da una RG de 1.4 kiloohmios. Aquí ya tengo el montaje. A 648 milivoltios tiene una resistencia de 10 voltios. Vengo a mi simulador y vamos a amplificar. Cuando tengo 0 voltios, el amplificador idealmente debe ser 0 milivoltios, pero como no es así en la realidad, entonces me da 2.92 milivoltios, lo cual si estuviera midiendo con un multímetro, pues eso sería 0. Empiezo a amplificar y ya me empieza a dar mi amplificador 1.56 voltios hasta llegar a 658 milivoltios, obteniendo la salida de mi amplificador 10 voltios, que es lo que me pide la guía. Punto 3. Implementa un sistema de medición de temperatura con el sensor TPM. Diseña la tapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 70 grados. Entonces la salida de mi sensor a 70 grados es 1.20 voltios. Calculo la ganancia 5 voltios sobre 1.20, me da una ganancia 4.17, lo aplico a la fórmula, hace una resistencia 1 de 10K, me da una resistencia RE de 6.3K. Esta fue las imágenes que tuve de la simulación. Aquí está a 25 grados y acá a 70 grados. En 1.20 me da 5 voltios. Vengo al simulador. Y a 25 grados, a 0 grados tengo 0.5 voltios, me van a salir a 2.9 voltios, aumentando la temperatura, 28, 70 grados, 1.20, 5 voltios, que es lo que me pide la guía. Normalmente si aumento la temperatura, pues tengo sigue aumentando, pero aquí
a 70 grados cumple lo que me dice la guía, que obtenga una salida de 5 voltios. Punto 4. En el software Proteus implementa un filtro activo pasado de segundo orden con el M324 o TL084 con una onda de corte de 200 Hz. Verifique el funcionamiento con el osciloscopio. Este es el plano con el cual me guío. Esta es la fórmula que me rige este tipo de filtro paso abajo. Lo aplico a las fórmulas. Mi frecuencia de corte 200 Hz. El condensador 1 lo pongo en 1 faradio. Me da una resistencia de R6.74 kiloohmios. Una RA de 2697 kiloohmios. Una RB de 2697 kiloohmios. Y un condensador 2 de 1.39 nanofaradios. Estas fueron las máquinas que obtuve de mi simulación en Proteus. Aquí ya tengo simulado. Aquí la respuesta a 20 Hz. La frecuencia aquí a 200 Hz, la señal ya empieza a tonarse al 70%. Y si yo aumento más la señal, por ejemplo 800 Hz, ya obtengo que mi señal ya es una completamente muy atenuada, en el cual veo que me responde el circuito a lo que es un circuito filtro pasabajos. Ahora voy al simulador. Determino una frecuencia de 20 Hz. Modifico la perilla del tiempo. Y vemos que nuestra señal de entrada, que es la A amarilla, y la B, que es la salida azul, son muy similares. Si yo varío esta frecuencia 200 Hz, que según la guía es mi frecuencia de corte, vamos a la respuesta. Varío la perilla de tiempo. Y si contamos los recuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 es mi señal de entrada. Y la señal de salida 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si sumamos estas puntas me darían 7. Ya está al 70%. Quiere decir que ya mi filtro está empezando a cortarme la frecuencia en los 200 Hz. Si yo aumento la frecuencia, por ejemplo 700 Hz, tengo que ver una señal más atenuada. Y efectivamente eso es lo que está haciendo mi filtro pasa abajo. Ahora en el punto 5, con un sensor, el M35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AS620 garantiza un voltaje de 10 voltios a 70 grados. Según el datasheet, esta es como lo debo implementar y esta es como se calcula la ganancia. Entonces reemplazo 70 grados, una salida de 0.7 voltios. Y si nos pide que a 10 voltios me grafique los 70 grados, entonces mi cálculo de ganancia es cuando el sensor me dé 0.7 voltios, el amplificador debe darme la salida de 10 voltios, entonces hago la relación 14.3, reemplazo en mi fórmula y mi RG es de 3.75 kiloohmios. Esta fue la gráfica que obtuve de mi simulador y esta es la respuesta. Y aquí en mi simulador tengo mi sensor LM35
la configuración de acuerdo como me lo da el datasheet. Entonces a 70 grados tengo una salida de 0.7 voltios y una amplificación 10 voltios. Si yo disminuyo la temperatura, obtengo mi salida 8.87 dependiendo del voltaje que tengo atrás, si no me amplifica. Pero a 30 grados estoy garantizando que tengo 10 voltios a la salida. Ahora conecto la salida de la tapa amplificación a la entrada del filtro del paso 4. Me regreso a mi simulador. Y me dice, conecto la salida de tapa de amplificación a la entrada del filtro 4. Tengo el simulador, entonces este es mi filtro y conecté mi amplificación a la entrada de ese filtro. B. Conecte la entrada de un inversor al amplificador de instrumentación que estaba en tierra a un generador de señales. Configura la señal cuadrada de 300 Hz con la menor amplitud posible. Entonces, esta es mi señal cuadrada, 300 Hz y con un pulso de 0,1 voltio. Eso es lo más pequeño que dice la guía. Verifique la salida del filtro. Entonces, estas fueron las imágenes que obtuve. Mi señal de entrada versus la salida. Entonces vengo al simulador. Ya aquí vemos la respuesta. Voy subiendo la temperatura. Y así mismo vemos cómo va ampliando, cómo va aumentando aquí por nuestro amplificador y cómo tenemos una señal filtrada y sin ruido, obviamente de señales altas, porque este filtro pasa abajo, quiere decir que no rechaza todas las señales altas de ruido. Y esta es lo que obtengo a la salida. Y con esto concluimos la práctica 2 de instrumentación.